también nos vamos. No estiramos más. La clase anterior estábamos comenzando a ver lo que era la ley moral natural y la ley en sí, ¿no? Bueno, dígame que ya es muy fácil. ¿En serio? Bueno, pero dígame ahí. ¿Ustedes también juegan o no? Ah, no. Nosotros vamos a poner un equipo. No, era estos. Ah, ya. Anda a preguntar. Menos el profesor. Bueno, comencemos. La clase que viene tenemos el segundo y último parcial. Sí. Perspectiva antropológica, psicológica, la acción humana voluntaria, acto imperado, acto ilícito, acto voluntario imperfecto. Me están preguntando qué todo mal. Más lo que vamos a ver hoy. Sí. La conciencia hasta la conciencia. Usted manda el último. O sea, todo. Claro, desde lo que evaluamos. Pero. No preguntes que viene y me echa una cosita ahí para después para atrás. No, o sea, ¿cómo era su apellido? ¿Cómo era su apellido? ¿Sí, usted? Rivera me había prometido un lechoncito. Mañana carnea, profe. Si no preguntas, no para Mañana va a carnear para el viernes, profe, y usted No puede jugar así tan bonito como yo. Bueno, vamos, entonces entra perspectiva antropológica, psicológica, acción humana voluntaria, acto imperado, acto ilícito, acto voluntario perfecto. ¿Qué más vimos? ¿Y qué pasa conmigo? No el primer parcial y el recuperatorio. No, está libre. Estoy libre. No, mentira. Porque de qué vale la pena que apruebe el segundo. Claro. Nos da una oportunidad. ¿Qué? A ver, el problema no va a ser regularizar. Yo le puedo dar la regularidad por la cosa y el final. Me entregan el blanco, el final, el parcial y no regulariza. Escrito. Si nos quedan esta y 4 clases más. Nos queda por ver bueno, la ley de conciencia, como veo hoy, bioética, las propiedades y la ley 7182 del ejercicio profesional bioquímico, que son las últimas 2 clases. La que sigue evaluamos, la que sigue es recuperatorio y nos quedan 2. En esas 2 vemos esos 2 temas que nos quedan, que es el día 4 y el último día traen algo para que tomamos todo, ¿no? Ahí está. Hacemos un repaso de todo. Pernil, dijiste que iba a traer, ¿no? Pernil. Pernil, por favor, una vaquita. No, Pernil, profe. Al profe, ¿no? Bueno, comencemos con la ley. Bien, y después hacemos un repaso. ¿Qué es la ley? Decíamos, ¿no? Es una ordenación de la razón que va dirigida al bien común. ¿Cómo? Promulgada, sancionada por quien tiene a cargo a la comunidad. Bien. Y ahí teníamos 2 tipos de leyes, ¿no? Las que conocemos como leyes jurídicas y las leyes morales. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de la norma moral? ¿Cuáles eran las diferencias con la norma jurídica? Que no tenían consecuencias. Bien, ¿cómo era su apellido? Vargas. Como dice Vargas, ¿quién era el que juzgaba? El número de la conciencia, en la norma moral. Y en la norma jurídica, bien, el Poder Judicial, es decir, el Estado. ¿Quién crea la norma jurídica? Bien. ¿Y quién crea la norma moral? ¿Es creada? No. Bien, perfecto. Descubierta por la razón, la norma moral. ¿Y qué más otra clasificación hacíamos?
¿A quién va dirigida la norma moral? Ahí lo dijo por ahí, no sé quién lo dijo en voz baja. Hacia uno mismo. Bien, hacia uno mismo, perfecto. ¿Y la norma jurídica? A los ciudadanos que corresponda por el Estado y la soberanía. Es decir, a todos. Ya tiene azúcar. Ah, qué grande. Gracias. He hecho una semana. Bueno, dijimos, ¿no? La ley es una ordenación de la razón que va a dirigir o va a arreglar las conductas humanas en pos del bien común. ¿Cómo se creaban las normas en el Estado argentino? Por el problema bicameral. Bien. ¿Qué dijo Lucero? El sistema bicameral. Bien. Tenemos un sistema bicameral, ¿en qué poder? Legislativo. Legislativo. ¿Qué quiere decir que es un sistema bicameral? Tiene 2 cámaras. Bien, tiene 2 cámaras. ¿Cómo se llaman las cámaras? Cámara de origen De origen. y de revisión. Perfecto, eso en cuanto al tratamiento de un proyecto de ley. Pero la Cámara era Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, ¿no? ¿A quién representa la Cámara de Diputados? Al pueblo de la nación. Al pueblo de la nación. ¿Por qué? Porque estaba en la provincia. Cada provincia tiene una determinada cantidad de diputados, pero en función a qué? A la provincia. Al volumen de gente. Bien, Rodrigo. ¿Rodrigo dijo usted? Sí, Rodrigo. ¿Cómo era su opinión? Arias. Arias. Bien, Arias. Por la cantidad de población que tenga la provincia va a tener la cantidad de diputados. Bien. ¿Cuántos diputados tiene Salta? 7. Bien, 7. ¿Y los senadores a quién representan? A la provincia. A las provincias. ¿Cuántos senadores tiene cada provincia? 3. 3, más 3 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bien. Cámara de origen. Cámara revisora. ¿Cómo era el tratamiento de los proyectos de ley? Si aprobaba acá y aprueba revisora, Se aprueba. acá en la media sanción que planteaba el compañero, no me acuerdo el nombre. ¿Qué pasaba acá? Se aprueba la sanción. Bien, se sanciona. Bien, se sanciona. ¿Entra en vigencia desde que se sanciona ya para todo la ley? No. Bien, hay que esperar la intervención del Ejecutivo, ¿no? ¿Qué pasa si acá se desaprueba el proyecto? No. No, Se entonces aprueba. no se En la Cámara de Origen. hay que esperar un año para que se pueda volver a. Bien, cuando se desaprueba en la Cámara de Origen, no se puede volver a tratar el mismo tema durante las sesiones de ese año. Hay que esperar el año siguiente. ¿Qué pasa si acá se aprueba y acá se desecha el proyecto? Se puede modificar. Pasa lo mismo. Bien. Cuando en una de las cámaras desaprueba, ahí ya no se lo vuelve a tratar durante la sesión de ese año. ¿Qué pasa si acá aprueba origen y modifica revisora? Vuelve a origen. Vuelve a origen para ver si se queda así, o sea, si la vuelven a mandar como estaba o si la cambian y la mandan a la revisora de Congreso. Bien. Se aprueba con modificaciones. Se trata el proyecto de ley. ¿Puede existir la posibilidad de que no se trate durante la sesión de ese año? Bien, Sotelo. No, sí o sí va a salir aprobada. Ahora la discusión va a ser si sale aprobada tal como la redactó Origen, o sea, la Cámara que primero lo trató, o con las modificaciones. Bien, para que salga con las modificaciones, en realidad, para que salga con el proyecto original va a ser más fácil. ¿Qué se necesitaba? La mayor cantidad de votos. La misma cantidad con la cual se aprobó las modificaciones. Si acá las modificaciones se aprobaron con 2/3 mayoría grabada, acá, para insistir con la redacción original, se va a necesitar la misma cantidad, 2/3. Si ellos consiguen los 2/3, lo mismo, si fue mitad más 1 como lo dicho central, acá también va a tener que ser mitad más 1. ¿Bien? Mayoría absoluta. ¿Se entiende o no? ¿O no? No. ¿No? ¿Qué te piensas? Aprueba acá. Dejamos de lado el
Se aprueba el proyecto, se lo manda a la revisora. La revisora dice, el proyecto, mira, hay que cambiarle esto, aquello, modifiquemos. Lo modifica. En ese caso, silencio ahí. Es que le gimnasio. Esa es la tercera minoría. Ah, entiendo. Con los veo, con los veo. Acá se aprobó la modificación con 2 tercios. ¿Se entiende? Se aprobó, pero con 2 tercios. Entonces acá, para insistir con la redacción original, de la cantidad de cámaras de diputados o senadores, lo que corresponda, se va a necesitar que sea 2 tercios también, para insistir como lo habían redactado. Si no llegan a esa cantidad, salen con las modificaciones. ¿Se entiende? Si acá fue 2 tercios, ahí tiene que ser 2 tercios. Si acá es mayoría absoluta, ahí tiene que ser mayoría absoluta. Bien, para insistir con el proyecto original. Si no, sale con modificaciones. Pero de igual manera, acá se sanciona. ¿Bien? ¿Quedó claro? Igual esto lo vamos a ver en profundidad en aspectos legales. ¿Bien? Ahora, pero esto como pregunta imparcial. también. No, mentira. Si quieren esto no, pero la ley moral sí. ¿No tiene un PDF de esto? Sí. Solo ¿Quieren usted? Sí, sí, se lo voy a mandar. ¿Quién interviene ahora? ¿Qué poder? Ejecutivo. Bien. ¿Qué puede hacer el Poder Ejecutivo? Acá que la normalidad aprueba, se sanciona. Promulgación. Bien, ¿qué tipo de promulgación tenemos? Tácita y expresa. ¿Qué quiere decir tácita? Cuando no lo... Después de que pasa un tiempo y no... Cuando se promulga antes de los 10 días. Bien. Cuando en 10 días el presidente no dijo nada, ni se expidió en contra, ni a favor, nada, tácitamente el proyecto se lo tiene como aprobado. Y la expresa El presidente lo publica en el boletín. Bien. Y ahí ya tiene la promulgación. Con la publicación del boletín, tiene la promulgación. La ley puede entrar en vigencia en 2 situaciones. O desde esta promulgación, sería la primera opción, y la segunda, cuando la ley determina una fecha cierta. Bien. Esta ley entrará en vigencia, dice el artículo 5º, a partir del 20 de junio de 2023, por ejemplo. Entonces ahí ya está dando una norma dispositiva desde cuándo entra en vigencia. Mientras que, si no entraría en vigencia, desde el momento en que se promulga, ¿bien? Sea tácita o expresa, si la ley no contiene una fecha cierta. ¿Bien? Después teníamos el veto, ¿se acuerdan? parcial o total. Bien, el veto podría ser parcial o total. ¿Qué pasa cuando el veto es parcial? Una sola parte se puede sancionar, la que no está vetada. Pero tiene que reunir ciertas condiciones, ¿no? ¿Se acuerdan? Si el veto es parcial y no reúne los requisitos que vamos a detallar, el proyecto vuelve allá, ¿no? A Cámara de Origen. Comencemos con el veto total mejor. Cuando el veto total, todo el proyecto se veta. ¿Qué quiere decir que se veta? Que se cancele. Claro, no, diríamos que se cancela y puede ser debatible o decíamos, ¿no? No parece justo que si un poder del Estado es propiamente legislar, que venga otro poder del Estado y te diga, che, no, esto no va. No sé si me explico. En la República, nosotros tenemos un gobierno representativo, republicano y federal, dice la Constitución. Artículo 1. La Argentina adopta para sí la forma representativa, republicana, federal. Ya vamos a ver en aspectos legales qué quieren decir las otras dos cosas, pero cuando hablamos de que somos un gobierno republicano, hacemos alusión a ciertas características. Periodicidad en los cargos de gobierno, es decir, que duren un mandato y se vaya renovando la gente, por así decirlo, aunque sabemos que muchas veces no se da. Por ejemplo, los intendentes del interior, ahora con la reforma constitucional nueva, ¿alguien es del interior de Salta o no? ¿Nadie? No. Bueno, en algunos municipios existen intendentes eternos, ¿no? Que están en el mandato 20 años. ¿Por qué? La carta orgánica del municipio no pacta una determinada cantidad, pero sería inconstitucional plantear eso, es decir, va en contra de la Constitución, que somos republicanos.
periodicidad de los actos de gobierno, publicidad de los actos de gobierno, es decir, dar cuenta de qué es lo que se hace con lo que es de todo. Y otra es la división de poderes, otra característica de la forma republicana. Es decir, que existan tres poderes que se contrapesen y sean de contralor para los otros, ¿se entiende? Y que sean independientes, pero en la realidad no se da. ¿Por qué? Por ejemplo, acá al Ejecutivo le da la posibilidad de vetar lo que hace otro poder del Estado. Cuando el veto es total, entonces, vuelve acá, ¿no? ¿Y qué puede hacer el Poder Legislativo? Reformular. Y no puede reformular en sí, pero puede insistir. Para ello se necesita mayoría grabada. El Ejecutivo le dijo, che, tu proyecto no va. Por más que lo hayan aprobado las dos cámaras, no va. Vuelve a la de origen, y si de la de origen tiene 2/3, que es mayoría agravada, muy difícil conseguir la mayoría agravada, y 2/3 en la revisora, se sanciona y se promulga igual, por más que al Ejecutivo no le guste. Creo que no sé si alguna vez pasó en Argentina, me parece que no. ¿Se entiende? Ahí sería independiente en sí mismo, pero llegar a 2/3 es casi imposible si ya sabemos que el presidente tiene sus diputados y sus senadores aliados del mismo partido político. Es dificilísimo llegar a esa cantidad. ¿Ya firmaron todos? Bien. Y cuando el veto es parcial, la parte no vetada, es decir, la parte que el presidente dio el visto bueno, podríamos decir, puede continuar siempre y cuando tenga dos requisitos. ¿Cuáles eran los requisitos? Cuando llega el proyecto ya sancionado al presidente, el presidente veta una parte. Por ejemplo, le llega, no corresponde a Nación, pero por ejemplo que le llegue el proyecto de la regulación laboral de los técnicos superiores en el laboratorio. Le llega eso tiene que salir por ley. Llega la ley al Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo dice, mirá, de los 150 artículos que tiene para regular el ejercicio profesional del técnico en laboratorio, 120 están mal para mí, por ende los veto esos 120. Los otros 30 pueden promulgarse y sancionarse. Por ejemplo, que sea solamente el código de ética lo que no se vetó. Bien, dentro de la ley está el código de ética. Por eso la ley 7182, la ley provincial, en su título segundo habla del código de ética, cómo tiene que ser el comportamiento ético del bioquímico. Entonces, la parte no vetada puede sancionarse y promulgarse siempre y cuando tenga autonomía normativa, es decir, que con ese, en este caso dijimos, ¿no?, el ejemplo, no se vetó el código de ética. Bueno, el código de ética puede tener autonomía normativa si se regula al ejercicio profesional del técnico de laboratorio. ¿Se entiende o no? Estoy haciendo muy... ¿No? El veto parcial quiere decir que una parte está vetada, la otra no. La parte vetada va a volver a cámara de origen, cámara revisora. La parte no vetada puede tener carácter de ley. Para que tenga carácter de ley, para todos, tiene que tener autonomía normativa, es decir, que lo que quedó no vetado tenga la posibilidad de plasmarse en la realidad, de tener una razón de ser. Por eso les digo solamente el código de ética que no se haya vetado. Bueno, el código de ética tiene autonomía normativa porque va a regular el comportamiento del técnico de laboratorio. Capaz que se vetó cómo tiene que ser la inscripción de los laboratorios, por ejemplo. Una parte de la ley. Pero propiamente el código de ética no se vetó. Tiene autonomía normativa y no pierde el espíritu de la ley, listo. Se promulga y se sanciona. Ahora, si no tiene autonomía normativa y quedaron sueltos 3, 4 artículos, 5 artículos, 20 artículos de cualquier proyecto y no se les puede hacer valer, se queda en stand-by hasta tanto se decida qué pasa con la otra parte vetada. Si llega a 2/3 y sale todo. ¿Bien? Entonces, autonomía, ¿tampoco? No, sí. Más o menos. Sí, eso sí. No. ¿O sí? No, me perdí entonces. Bien. Me perdí porque Florencia está hablando mucho. perdí ahí el parcial, no, No, el yo parcial me perdí. Ni hablaste, estoy por primera vez. Cuando hablamos del veto parcial, quiere decir que una parte, ¿Y cuál es el otro? el veto total, No se propone autonomía y el otro. y espíritu de la ley. Es decir, una parte del proyecto no tiene efecto.
Bien, queda vetado. La otra parte, el presente está todo bien, digamos, hablando de teoría. Si esa parte que está todo bien tiene autonomía normativa, es decir, se puede hacer valer o se puede ejecutar lo que realmente dice la ley, como por ejemplo regular el comportamiento del técnico licenciado en laboratorio, listo. Se sanciona porque tiene una razón de ser. Puede regular el comportamiento ético del técnico de laboratorio. Ahora, si son artículos sueltos, que no tienen nada que ver uno con otro, no tiene esa autonomía que hablamos que sí puede tener un código de ética, en ese caso no se promulga. Bien, el veto se mantiene como total, podríamos decir, por más que haya sido parcial. Eso es lo que quiero decir. Entonces tiene que tener autonomía normativa, es decir, que lo que se regula pueda ejecutarse y que no pierda el espíritu de la ley. Es decir, ¿para qué fue creado? ¿Cuál es el fin que se quiere perseguir al sancionar la ley? Sí o sí tienen que estar los dos para que se Sí. sancione. Si Si no, no hay uno y el otro no, y no se sanciona. claro, si no se puede tergiversar para lo que realmente se planteó la ley. Bien, entonces cuando tenga autonomía normativa y mantenga el espíritu de la ley, esa parte sí se sanciona. Si no, va a quedar en veremos hasta ver qué pasa con la cámara de origen y cámara revisora cuando vuelva. Bien, de igual manera vamos a profundizar en aspectos legales. Bien, entonces el espíritu de la ley. Aquí el procedimiento para la creación de una ley nacional o provincial, es el mismo. Bien, diferente de la ordenanza municipal, que sabemos que no existen dos cámaras, ¿no? Existe una sola, que es el Consejo Deliberante. Bien. ¿Algo más que quiera decir? Las leyes, ¿se acuerdan que vimos la pirámide de Kelsen? Sí. Bien. ¿En qué parte estaban las leyes de la pirámide de Kelsen? ¿Se acuerdan de la pirámide o no? Tratado A ver, sí, mirá. Tratamos de acordarnos. Primero está la Constitución arriba. Bien, cabrero. Después los tratados internacionales, Tratados internacionales, las leyes nacionales. provinciales, ¿Acá qué estaba? tratado. ¿La Constitución estaba sola? Sí. Más 13. Bien, Florencia, vamos. Más 13 Más 13 tratados. ¿Esos 13 tratados de qué tratan? La redundancia. De un tema en particular, no cualquier tratado va a tener la jerarquía constitucional. De derechos humanos. Bien. 11 tratados fueron agregados en la última reforma, que fue la del año 1994, y después se fueron adicionando dos más, uno en el 2001 y otro en el 2003. En total hay 13. Bien. 13 tratados internacionales, pero que solamente hablan de derechos humanos. Más la Constitución es la ley suprema. Bien. Los 13 tratados están enunciados en el artículo 75, inciso 22. Qué horrible. Ahí están detallados los. Dice, corresponde a. El 75 comienza diciendo, corresponde al Congreso de la Nación. Y nos vamos a ese firmar tratado y ahí menciona los 13 que tienen jerarquía constitucional. Entonces, y acá, abajo de la Constitución y de los 13 tratados, Tratado internacional. los otros tratados internacionales. Luego, Las leyes nacionales. ahí sí está esto de las leyes nacionales. Luego, Leyes provinciales. leyes provinciales. Y por último, Ordenanzas. las ordenanzas municipales. Bien. Eso en cuanto a la ley en sentido jurídico. Ahora vamos a hablar de la ley moral. Decíamos, ¿no? La ley moral va a regular, o nos va a esclarecer este primer principio rector, que es hacer el bien y evitar el mal. Pero este hacer el bien y evitar el mal es una definición vaga, podríamos decir, una definición fácil, que es muy general y hay que aplicarla al caso en particular. La ley moral natural consiste en los primeros principios universales
y necesarios para regir las relaciones de las personas. ¿Bien? ¿Qué es lo que busca la ley moral natural? ¿Qué es lo que busca la moral? Que uno mismo sea capaz de analizar las cosas que hace Bien. a través de la conciencia. La conciencia juzga nada más. ¿Bien? Es como el juez. Pero ¿se acuerdan que desde la perspectiva antropológica hablaba del bien? ¿En qué sentido se acuerdan o no? El bien útil, perfecto. La moral lo que busca es que nosotros desarrollemos ese bien útil. Y el bien útil no es ser buenito o no sé, Cumplir la finalidad. sino que es tratar de desarrollarnos de manera íntegra en cada uno de los ambientes que nos toca vivir, ¿no? Como alumnos, como hermanos, como padres, como hijos, como novios, como lo que sea, desarrollarlo de una manera plena. La ley moral es lo que nos va a ayudar a desarrollar esa plenitud o ese desarrollo íntegro. Nos vamos a equivocar, decíamos, sí, nos vamos a equivocar, somos seres imperfectos, pero somos los únicos que nos podemos dar cuenta por medio de la razón que nos estamos equivocando. La ley moral se expresa en principios, ya sabemos cuál es el principio universal, ¿no? Que se aplica a todo tiempo y a toda persona. Y en sí lo que va a buscar la ley moral es lo que decíamos recién, el desarrollo íntegro, el perfeccionamiento de la persona. A la ley moral la descubrimos por medio de la razón. ¿Bien? La razón nos presenta al objeto como bueno. La moral nos presenta un objeto como bueno, la razón nos lo hace descubrir. La ley moral va a iluminar o nos va a guiar a la conducta humana para buscar ese desarrollo íntegro. ¿Cuáles son las propiedades de la ley moral? ¿La hemos visto? Son 5. ¿Bien? La primera propiedad de la ley moral es la autoevidencia. ¿Qué quiere decir que se autoevidencia? Que te puedes dar cuenta cuando se está dando. Bien, perfecto, que surge patente, ¿no? Se manifiesta con claridad qué es lo que tenemos, cuál es la acción que hay que realizar. Eso quiere decir que se autoevidencia. Surge patente. ¿Cómo vamos? ¿Es el segundo? Es el primero. Autoevidencia. Surge patente. Bien, se autoevidencia cuál es la conducta que tenemos que realizar. La segunda es la universalidad. Bien. ¿Qué quería decir la universalidad? Todo el tiempo y todas las personas. Bien, en este caso la universalidad hace alusión a todas las personas. Son válidos para todas las personas y como también menciona el compañero, para todo tiempo, ¿bien? Va a abarcar a todo. Cuarta característica de la ley moral. Tercera, la practicidad. ¿Qué era la practicidad? Que algo sea fácil de cumplir o de hacer. Bien, bien, también tiene que ver con eso, pero básicamente la practicidad se alusiona a que se da en un actuar, La ley moral no es que nos quedamos en el pensamiento de hacer el bien o evitar el mal, sino en el actuar en sí mismo, entonces se ve reflejado en el actuar. La ley moral va a iluminar a la conducta para que actuemos de una determinada manera y nos desarrollemos de la manera íntegra. Cuarta propiedad, inmutabilidad. ¿Qué quiere decir que es inmutable? No cambia. Bien, perfecto. No se va a modificar ese primer principio de hacer el bien y evitar el mal. Lo que sí se puede modificar son las leyes, ¿no? Muchas leyes morales se ven plasmadas en normas jurídicas, ¿no? Por ejemplo, el Código Penal prevé que el que matare a otro tendrá una pena de 8 a 25 años. Ahí se está plasmando una norma moral en sí, que es no hacer daño a otro o matar a alguien. ¿Bien? Se plasma la norma moral en una norma jurídica. Esto de la inmutabilidad
nos quiere decir que pueden existir normas que sean injustas, ¿no? No hablando de matar a alguien, obviamente, pero pueden existir normas que sean injustas y se justifiquen con una norma jurídica. Por ejemplo, la Alemania nazi, ¿no? Donde el Parlamento alemán aprobaba que se persiga a las personas por su raza, por su religión y su ideología. Entonces, ahí estamos frente a una norma jurídica, pero que en realidad no estaba siguiendo ese primer principio rector de hacer el bien militar alemán, pero ya era una norma jurídica plasmada. Bien, la inmutabilidad lo que nos quiere decir es que, por más que se pueda justificar en algún tiempo por una norma jurídica, no va a cambiar con la maldad del acto. Bien, en ese caso se estaba justificando atrocidades por una norma jurídica, pero el acto seguía siendo malo. Bien, es inmutable la ley moral natural, no se modifica. Bien, y el último es la obligatoriedad. ¿Qué quiere decir la obligatoriedad? Que obliga en conciencia. Bien, obliga en conciencia. Es obligatoria en conciencia. Una de las características que tiene la ley moral es que, a diferencia de la norma moral, la ley moral sí tiene una coerción. ¿Se acuerdan lo que era la coerción? ¿Qué era? Obligar, como amenazando que vas a tener una consecuencia si no haces lo que te dice. Bien, perfecto. Obligar a hacer otra cosa. Exacto. Que está mal. La coerción es prescribir una amenaza ante realizar una determinada conducta. En la ley moral sí existe una amenaza. ¿Y quién se la da la amenaza? Bien, uno mismo por medio de la... Bien, la conciencia, que es la que va a juzgar. Bien. En ese caso sí existe una coerción por parte de la conciencia que muchas veces nos lleva a actuar de manera espontánea y cumplir con la ley moral de manera espontánea. Bien. ¿Vamos bien o no? Sí. Perfecto. ¿Cómo conocemos la ley moral natural? Y ahí entran las 4 etapas, ¿se acuerdan que veíamos de la deontología? Las 4 etapas de conocimiento: empírica, analítica. El hombre descubre a la moral, a la ley moral natural por medio de esas 4 etapas. ¿Bien? La primera etapa empírica, en la cual el hombre descubre por medio de la experiencia, se pone en contacto con los usos y costumbres de toda la sociedad, para luego pasar a analizar cada uno de esos usos y costumbres, esos comportamientos que son recurrentes, para relacionarlos y componer elementos comunes. Y de ahí abstrae el conocimiento y ya empieza a actuar con la ley moral natural de una manera innata. ¿Bien? ¿Cómo Por eso se llamaban esos pasos? es el método de la deontología, método de conocimiento de la deontología. Bien. Con esto el hombre descubre o procesa por medio de la razón cualquier aprendizaje, cualquier situación. Bien, y para el último, ya formulada la regla moral natural, ya el hombre actúa con una espontaneidad que va cumpliendo o no con esa ley moral. Bien, vamos a entrar al último temita, que es la conciencia moral. Sí, por favor. ¿Tiene un PDF de eso nomás o no? Sí, yo le mando. Gracias. ¿Cómo, profe? Mañana, por favor, manden un mensajito al grupo. O 10 y media, 11, yo se lo mando. Profe, ¿cuándo va a tomar los seguros? Sí, ¿Parcial? ¿O qué? sí, parcial. Segundo parcial y último. Bien, nos quedan 4 encuentros. Parcial recuperatorio, bioética, la ley 7182 y ya terminamos con todos los temas del programa. Bien. Y el brindis que van a traer muchos doritos, ¿no? ¿Cómo era el O deberíamos hacerlo al final directamente. ¿No? ¿La vamos a ver? La conciencia moral es
juicio del intelecto práctico, el juicio que realiza el intelecto práctico. Último tirón, dale, que mañana es un falso viernes. Tenemos que rendir ¿Qué realiza? El juicio del intelecto práctico que, a partir de la ley moral, Juicio que realiza el intelecto. práctico que, a partir de la ley moral, dictamina acerca, juicio del intelecto práctico que, a partir de la ley moral, dictamina acerca de la bondad o malicia, acerca de la bondad o malicia de un acto concreto o por hacer. Bien, esta es la definición de la conciencia moral. Es un juicio que va a realizar nuestra razón para decirnos si está bien o no está bien lo que estamos por realizar, ¿no? De acuerdo con la ley moral natural. Es esa vocecita, ¿no? Cuando nos vamos a dormir o cuando estamos por realizar algo que nos está charlando a nosotros mismos, diciéndonos estudiar. Ahora vamos a la forma en la cual puede encontrarse la conciencia de la bondad o malicia. Forma en la cual Pueden encontrarse la conciencia. Primero, por su relación con el acto. ¿Estoy yendo muy rápido? Sí. Me senté un ratito, disculpen. Por su relación con el acto, la conciencia puede ser antecedente o consecuente. Antecedente es cuando se juzga sobre una acción que se va a realizar. Bien, antes de realizar la acción, yo hago un juicio de valor. ¿Me conviene, no me conviene? ¿Va de acuerdo o no? ¿Estoy haciendo un bien o no? Lo que estoy haciendo me va a ayudar a llegar a lo que quiero lograr. Eso es lo que se plantea. Y la consecuente, ¿qué sería? Después. Bien, consecuente con el acto ya realizado. Bien. Es la que va a aprobar o desaprobar un acto ya realizado. Y ahí se va a dar la tranquilidad si actué bien o el reproche por parte de la conciencia si actué mal. Segunda clasificación. ¿Ah? ¿Muy rápido? ¿A dónde se quedaron? ¿Lo tratamos todo? ¿Antecedente? Es el que juzga sobre un acto que se está por realizar. Antes de que se produce el acto, ya lo ve. Análisis consecuente, cuando ya se produjo el hecho y ahí estoy juzgando sobre algo que ya se realizó. ¿Cómo? Consecuente y antecedente. Segunda clasificación, por su relación con la ley moral. Por su relación con la ley moral. Tenemos la conciencia recta, conciencia recta es la que juzga de acuerdo a la ley moral. Y después tenemos la conciencia errónea. Conciencia errónea. Juzga en desacuerdo con la ley moral. Juzga en desacuerdo con la ley moral, estimando como buena una acción que en realidad es mala, ¿bien? O viceversa.
estimando como buena una acción que en realidad es mala. Bien, ahí estamos juzgando erróneamente. Yo pienso que estoy actuando bien, pero en realidad, como dice Florencia. Y última clasificación de los tipos de conciencia, por el tipo de asentimiento. Por el tipo de asentimiento. Tenemos a la conciencia recta. Recta. Por el tipo de asentimiento. Tenemos la conciencia recta, que es la que juzga con seguridad que un acto es bueno o malo. Juzga con seguridad que un acto es bueno o malo. Y segundo, tenemos la conciencia probable. Y es la que va a dictaminar sobre la moralidad de un acto. Probable. Sí, es la que dictamina sobre la moralidad de un acto solo con una probabilidad. Solo con una probabilidad. ¿Cómo sería eso? Cuando yo no sé si está bien o mal lo que estoy por hacer. Bien, existe una probabilidad de que lo que estoy por hacer es bueno. No hay un convencimiento de que estoy siguiendo la ley moral. Eso quiere decir. Bien, en ese caso no estoy actuando de una manera correcta porque estoy dando un porcentaje hacia la que voy a actuar mal, digamos. ¿Me entiende? No. ¿No? Sí. ¿Sí se entiende? Bien. Asentimiento. Bien, hacemos el repaso de los temas del parcial de la clase que viene. Sí, y ya nos vamos. ¿Cuál era la pregunta? Perspectiva antropológica, perspectiva psicológica. Pero yo no voy a copiar los temas. ¿Cómo? Pero igual diga porque... Perspectiva psicológica, antropológica. Yo voy a grabar un audio mejor. ¿Qué más? Transitiva. La acción humana voluntaria. Lo evalúo a nivel, pues, directamente. ¿Te acuerdas que ahí veíamos el acto humano voluntario perfecto, el acto ilícito, el acto imperado? ¿Una voluntaria? ¿Voluntaria? ¿Acción humana voluntaria? Sí. Yo individual. Esa es la perspectiva psicológica. También no. Imperfecto, imperado, humano, perfecto, imperfecto. Objeto, fin y circunstancia, un acto para determinar la moralidad. ¿Eso va? Sí. Objeto, fin y circunstancia. Un acto para determinar la moralidad. Para determinar la moralidad. Un acto. De ahí nos queda la ley moral natural y la conciencia que acabamos de ver. Es decir, del último parcial, todos los temas que vimos hasta ahora. La conciencia sería los tipos de Moralidad. Lo que acabamos de ver, lo último. Ley moral. Y la conciencia moral sí, de verdad. Ah, cierto. No, mentira, no va. No va el cuadrito. Bueno, hacemos el repaso, así no. Perspectiva antropológica. Primer tema a desarrollar. ¿Qué se acuerdan de la perspectiva antropológica? ¿Para qué estaban las perspectivas? ¿Qué es lo que veía la perspectiva? cómo se desarrolla
buscaba la sociedad. El nombre. Bien, por ahí también va. Pero, ¿qué nos quiere explicar la perspectiva? Acuérdense que cuando vemos las perspectivas estamos saliendo de las corrientes filosóficas y nos quedamos con que el realismo moral es lo que va a aplicar. Dijimos el relativismo no, porque podemos justificar atrocidades por los usos y costumbres, ¿no? Decimos el realismo moral es lo que realmente es bueno, consideramos, ¿no? Si había alguna inclinación hacia el bien. Bien, exacto. ¿Por qué naturalmente nos inclinamos hacia el bien? Esa es la pregunta. ¿Cómo, ¿Y qué nos responde la perspectiva antropológica? ¿Por qué nos inclinamos naturalmente hacia el bien? El bien y el fin se justifican. Porque ya de por sí el ser humano busca eso, digamos, Tiende a la bondad. Bien, naturalmente, ¿no? Exacto. Pero esta perspectiva nos va a explicar por qué. Y ahí intervenía y decíamos, el hombre busca el bien, pero un bien considerado como un bien útil. ¿No? ¿Se acuerdan del bien útil? Bien. El bien útil es el que tiene un fin. Le decíamos, el celular es bueno si yo puedo mandar un WhatsApp y me anda bien. Cumple con su utilidad, cumple con su fin. ¿Se entiende? Cualquier cosa que califiquemos como bueno o malo en cuanto cumpla con el fin. Lo mismo con la conducta humana voluntaria, va a cumplir con el fin en cuanto nos ayuda a desarrollarnos íntegramente como personas. A eso quiere decir con la moral. ¿Y qué nos decía Cicerón ahí? La diferencia de la razón. Esto es lo importante que tiene que poner en cada punto cuando desarrollemos. O sea, del cajón que vamos, ¿dónde está la perspectiva? Cicerón, ¿qué decía? La diferencia de la razón. Bien, la diferencia de quién con quién. Con el animal, que las personas tienen la capacidad de razonar las acciones que hacen. Se separan por la razón. Por medio de la razón llega hasta el perfeccionamiento. ¿Llega hasta dónde? Al perfeccionamiento. Hasta el perfeccionamiento. Bien, Cicerón nos plantea que tenemos una continuidad y una igualdad con el resto de los seres vivos, ¿no? Desde lo biológico. Pero nos diferencia algo, la razón. Somos los únicos capaces de autocomprender que existimos, ¿no? Y es una consecuencia para que ya seamos en el futuro que se van a dar las cosas. Exacto. Y al poder autocomprender que existimos, podemos entender, tener o conocer el pasado, entender nuestro presente y planificar nuestro futuro. Lo que nos diferencia de las plantas, que naturalmente buscan el sol para realizar la fotosíntesis y desarrollarse. O de los animales que actúan por instinto, ¿no? Nosotros somos los únicos capaces de poder cambiar nuestra propia realidad. Eso es lo que nos plantea Cicerón. ¿Bien? Entonces nos dice que la perspectiva antropológica, a nosotros poder comprender nuestra realidad y poder cambiarla, es natural que el hombre tienda al bien. Por eso es que seguramente están acá buscando una carrera profesional, porque si quieren desarrollar íntegramente como persona o si quisieran viajar por el mundo también sería lo mismo, bien, o lo que fuera. Esto es lo que plantea Cicerón, bien. Después intervenía Santo Tomás de Aquino, que toma el trabajo de Aristóteles, ¿no? Y sintetiza a esta perspectiva antropológica en 5. ¿Se acuerdan? La primera es la que comenzamos a hablar de la perspectiva antropológica. El bien. Del bien. Al bien como un bien útil, ¿no? El cumplir con una finalidad. Que la finalidad del hombre es el desarrollo íntegro de la persona. ¿Bien? Y el desarrollo íntegro de la persona no nos lo da un título, ni nos lo da un estudio. Eso también que claro, nos lo da en cuanto nos desarrollemos en lo que elijamos. ¿Bien? No necesariamente pues, un título. Es importante, sí, nos ayuda a valernos, sí, nos puede dar trabajo también, pero para que quede claro eso también. Volviendo, al bien como fin, segundo, Vida en sociedad. Formación de la existencia. bien.
a la conservación de la existencia. Tercero, conocimiento de la verdad. bien, también estaba el conocimiento de la verdad. 3, nos faltan 2. La vida en sociedad. 4, bien. Unión sexual y conservación de la vida. Perfecto, unión sexual y conservación de los hijos. Ahí tenemos las 5 posturas que nos dice Santo Tomás, que por qué tendemos naturalmente a cumplir una finalidad. ¿Por qué tendemos ¿Por qué naturalmente? dice usted Santo Tomás y ese estaba en Aristóteles? Lo que hace Aristóteles, lo que hace Santo Tomás es tomar el trabajo de Aristóteles y sintetizarlo. ¿Bien? O sea, esto lo plantea Aristóteles en el total de su obra, en varias obras, pero lo que hace Santo Tomás es decir, bueno, en realidad... Primero hablamos de Cicerón. Cicerón nos dice, mira loco, lo que nos diferencia, no somos igual a los otros seres vivos de un nivel biológico, pero nos diferencia la razón. ¿Bien? Eso es Cicerón. Y considera que el hombre, por medio de la razón, puede lograr ese fin, porque es el único que puede cambiar o puede modelar o elegir su futuro. Eso es lo que nos dice Cicerón. Después viene Aristóteles en su trabajo, nos quiere explicar por qué naturalmente tendemos la bondad en sus obras en general. ¿Qué hace Santo Tomás? La sintetiza. Bien, la sintetiza. Santo Tomás también tiene que tener en cuenta que estos pensadores, sobre todo Santo Tomás, Tomás de Aquino, vivían en pleno auge de la Iglesia Católica. O sea, todo lo que planteaban tenía que ir de acuerdo con la religión, ¿no? Entonces, el que profundizaba un poquito más y era un poco ateo, esto no tiene nada que ver con lo que vamos a tomar, ¿no? Pero, el que razonaba sin meter a Dios al medio, podríamos decir, era mal visto, ¿no? O no se llegaban a su obra a conocer. Santo Tomás lo que hace es explicar a la fe desde la razón. ¿Bien? Esto propiamente estamos viendo sin hablar de la fe. Pero Santo Tomás es uno de los estudiosos más ingeniosos de la época para poder conciliar fe y razón. Él plantea 5 conocimientos, bueno, que no tienen nada que ver, explicando la existencia de la divinidad. Pero en este caso lo que hace Santo Tomás es explicarnos por qué, de una manera natural, tendemos hacia esa bondad. Y todo va a ir justificado para él también después, diciendo que se sigue, o que el intelecto nos lo da Dios y nos ilumina Dios. Pero, hablando de la ley moral, no estoy yendo al... nada que ver, pero para que tengamos un contexto de qué es lo que hace Santo Tomás. Sintetiza y nos dice que de lo que desarrolló Aristóteles, estas son las 5 razones por las cuales naturalmente tendemos a la bondad. ¿Bien? Y ahí está el bien como fin, la unión sexual y conservación de los hijos, naturalmente, lo dice, busca, la vida en sociedad. ¿Qué más era? La unión sexual. Ya lo hemos dicho. Conocimiento de la verdad, y nos queda una más. Conservación de la especie. Bien, eso en cuanto a la perspectiva antropológica. La perspectiva psicológica. ¿Se acuerdan las 3 tendencias? Ajá. La primera tendencia, ¿cuál era? Vitalidad. Bien, la tendencia a la vitalidad. ¿Y qué hacía alusión o qué se veía reflejado? Cada persona quiere mantener su vida, su vitalidad, porque no le hace nada a Dios. ¿Por cuál es la persona? No, su propio. Ese en el yo. ¿Estás leyendo suelto ahí, no? Yo individuales. Bien. Es la conservación de la vida biológica. Bien, nos explica, de la psicología nos va a explicar que tendemos a la bondad porque tenemos esta tendencia a la vitalidad, a conservar nuestra propia vida y conservar el núcleo que nos rodea. ¿Bien? Después la del yo individual, la tendencia del yo individual. ¿Por qué nos explica la psicología que tendemos a la bondad desde el yo individual? ¿Qué es lo que habla del yo individual? Amor propio, pues. Bien, amor propio, estima. Dice que el hombre tiene que quererse a él mismo para poder hacerse valer frente al resto, ¿no? Tener un poco de autoestima, tener un poco de quererse para poder valerse frente a otros. Y las tendencias transitivas, la vida en sociedad. Entonces, cuando hablemos de la psicológica, la primera, tendencia a la vitalidad, la misma palabra ya nos lo dice, podemos desarrollar de ahí. No tenemos fruto tampoco, ¿no? Después, la tendencia al yo individual, mi autoestima, el cómo yo me siento, el amor propio.
¿Bien? ¿Cómo soy? ¿Cómo forjo mi personalidad para estar frente con los demás? Y las tendencias transitivas hablan de cómo me relaciono con las otras personas. ¿Bien? Entonces, desde esa perspectiva psicológica, me van a explicar que tendemos naturalmente hacia la bondad, porque el hombre, por medio de estas tres tendencias, busca el perfeccionamiento. ¿Bien? Busca mejorar. ¿Y ahí qué más nos queda? Objeto, fin y circunstancia. Actos voluntarios. Actos humanos voluntarios. ¿Qué eran los actos humanos voluntarios? No, sí. Acción voluntaria, ¿no? Acción voluntaria. Disculpe. Cuando coincidía lo que pensábamos con lo que hacemos. Bien, ese es el acto voluntario perfecto. La acción voluntaria es aquella que surge de un principio intrínseco con conocimiento del fin. Esa es la definición que dábamos, ¿se acuerdan? Que surge de un principio intrínseco. ¿Qué quiere decir eso? Nuestro principio intrínseco va conmigo. Bien. Obviamente que si surge de un principio intrínseco es un acto voluntario y yo realicé un juicio de valor. Me proyecté. Ya antes de realizar el acto me vi proyectado en realizar ese acto en sí. ¿Se entiende o no? Muchas veces antes de realizar una acción nos reflejamos o nos imaginamos cómo lo vamos a hacer. ¿Bien? Con conocimiento del fin, porque yo sé cuál es el objeto que busco y cuál es la finalidad que busco al actuar. ¿Bien? Ahí también podemos hablar de discernimiento, intención y libertad, que tiene que ver con este tema, que es hablar de la acción voluntaria propiamente dicha. Entonces no podemos hacer cosas sin pensar, tipo espontáneamente. Es que lo hacemos espontáneamente porque a muchas acciones lo hacemos espontáneamente porque este proceso de las 4 etapas lo hemos realizado de que tenemos uso de razón. Entonces, lo hemos realizado tantas veces que el comportamiento lo hacemos espontáneamente. El cumplimiento de las normas jurídicas, morales, lo que sea, muchas veces se da de manera espontánea. ¿Bien? Sin que yo esté realizando un juicio de valor y diciendo, no, ahora me toca la empírica. No, de la analítica, nada que joda. No, entonces, ya se da de una manera espontánea, eso es lo que digo. Bien, acto voluntario perfecto, ¿qué era? Cuando realmente estás Bien, perfecto. Exacto, cuando yo concuerdo con el fin y el objeto previsto. Después, acto ilícito. ¿Cuál era el acto ilícito? Surge de la voluntad. no interviene en la acción. Pero carece de actuación. ¿Carecen de? De actuación. Perfecto, esa es la nota distintiva. No consiste en actuar, sino que se da se da voluntariamente, pero internamente. El ejemplo era el amor y el odio, ¿se acuerdan? El amor y el odio. Y después teníamos el acto imperado. ¿Se acuerdan? No, estudiar, exacto, el ejemplo. ¿Usted? ¿Sí? ¿Qué quería decir el acto imperado? Que se pueden realizar, pero como están condicionados. Y algo que no quería hacer, pero lo obligadamente lo tenía que hacer. Algo así. Cuando Por ejemplo, el ejemplo es es se te sabe porque tenemos que estudiar. Y no está garantizado su... Bien. Está condicionado a otras operaciones, a operaciones propias, ¿no? Y ahí damos el ejemplo de sentarnos a estudiar 2 horas y capaz que no nos quedó nada. Bien. No nos garantiza el fin, que se cumpla con el fin, con el objeto. Pero, o el práctico, un deporte, ¿no? Va a depender, y puede ser que sí me salga como quiero, me senté las 2 horas y aprendí todo y me saca 10 en ética. ¿Qué va a pasar, no? No, ahí está. Más lindo aspecto legal, ¿o no? No. Eso no es más divertido que... Ya pongas 100, me muero. No entiendes, de eso no. Pero te va a mandar algo, ¿no? Igual se puede. Yo voy a tratar de buscar porque no. Sí lo va. Lo dejemos por aspecto. Va a salir de 10 ya, a ver. ¿Qué otro tema nos queda por ver? Razón y voluntad. ¿Qué es razón y voluntad?
razón y la voluntad siempre van a guiar al actuar humano. Bien. Nos queda por ver objeto, fin y circunstancia. ¿Qué era el objeto? ¿Para qué nos sirve el objeto, fin y circunstancia? Para evaluar un acto. Bien. Como hablábamos de esa generalidad de hacer el bien y evitar el mal, decimos, no, esto es un concepto bastante vago, es como muy general, decimos. Ya lo llevamos al caso en particular, ¿no? Este concepto tan general ya lo llevamos al caso puntual, ya a la acción en sí. Y para eso, para poder calificar un acto como bueno o como malo, vamos a ver el objeto, el fin y la circunstancia. El objeto era la acción considerada en sí misma, ¿no? Bien. Si ya el objeto es malo, Todo bien, ya. Por más que fin y circunstancia sean buenos, el acto va a ser considerado malo, ¿no? El fin, lo que se logró con la acción. exacto, lo que se quiere lograr mediante la acción realizada, es lo que yo percibo, el motor que me lleva a actuar de determinada manera. Ahí es donde usted hablaba del hecho de robar, de delinquir. El ejemplo que habíamos dado es el robar. El objeto, ¿qué sería el objeto en el robo? Era un O accidente. sea, como que vos estás sabiendo que estás haciendo algo malo, pero sin embargo lo hace. Por eso es que después había un fin, había circunstancias que vos sabías que iba a pasar, sabiendo que era algo malo lo que estabas haciendo. Bien. Pero bueno, ya sabía la diferencia mínima. Exacto. Pero previo a eso, si yo ya... el objeto, ¿cómo calificamos un acto como bueno? El objeto, ¿qué es el objeto en un robo? La acción considerada en sí misma. Es decir, ¿cuál es la definición del robo? ¿Qué es el robar? Bien, perfecto. Es quedarme con algo, apropiarme con algo que no es mío. El hurto, acuérdense que hay una diferencia en términos jurídicos, que el hurto es violencia en las cosas, en la persona, y el robo sí. Entonces, el objeto, ahí va a ser el acto, la acción, que es el robo, apropiarse de algo que no es mío. El fin, ¿cuál es el fin que yo persigo? Y ahí damos el ejemplo. Puede ser un fin en el paquete de robándome un paquete de fideo para la familia. El fin será alimentar a la familia, y un funcionario político se roba de las arcas públicas, y el fin es seguir sumando su propia arca personal, no sé. Pero bueno, sabiendo que vos estás haciendo algo malo, nunca algo bueno, digamos, de esa... Si el fin es bueno, pero el fin es malo, ya el acto es malo. ¿Bien? Claro. Porque en el fin, en el que buscas algo bueno, decir que estás justificando la delincuencia. Bien. Está buscando algo bueno. El fin puede ser bueno en ese caso del ejemplo que decíamos, del paquete de fideo, por ejemplo. Pero el objeto ya es malo. Siempre va a ser algo bueno. Exacto, no. El fin puede ser bueno o malo, pero si el objeto ya es malo, por más que el fin sea bueno, la conducta va a ser siempre mala. ¿Se entendió? No. El objeto, apropiarse de algo que no es mío, es malo. Y el fin, darle de comer a mi familia, es bueno. Por ejemplo, ¿no? El paquete de fideo que decíamos. El fin es bueno, pero la acción sigue siendo mala. Y las circunstancias atenúan o agravan la pena. O atenúan o agravan el juicio que va a ser la conciencia. ¿Bien? Entonces, ¿cuál sería la circunstancia? Y bueno, capaz que una persona humilde, que la familia tiene hambre, qué sé yo, va a atenuar en ciertas circunstancias. Exacto, las circunstancias son accidentes que rodean a la persona que actúa. Son las cosas que la rodean. No es el fin en sí mismo, pero son cosas que rodean a la acción. ¿Bien? ¿Se acuerdan que hacíamos del fin según la persona que lo realiza, según el tiempo, según el lugar? ¿Quién más se acuerda de las circunstancias? Según la persona que lo realiza, tiempo, lugar, cantidad, medios empleados. ¿Se acuerdan? ¿Había uno más? ¿Cuál? Bien, eso en cuanto a las circunstancias. La circunstancia atenúa o agrava, pero nunca modifica el objeto. Bien.
entonces podrá ser menos el reproche jurídico o moral de una persona que robó un paquete de... Pero el objeto va a seguir siendo mal. Las acciones las seguimos considerando como mal. O sea, tenemos un poco, capaz por el estado de necesidad en el cual se encuentra la persona. Pero el objeto sigue siendo malo. ¿Bien? Para que sea bueno, tiene que tener las tres cosas. ¿Bien? Objeto, fin y circunstancia. ¿Hay alguna duda? Y después entraría a lo que vimos hoy, la ley moral natural y conciencia. Propiedad. ¿Bien? Estamos liberados.